basado en hechos reales. 14 de julio de 1944. Pantanos de Bielorrusia, cerca de Pinsk. Un tanque se quedó atrás en una columna soviética. 10 minutos después, ya no existía. Sin explosión, sin restos, sin cuerpos. Solo hundimientos en la tierra y manchas de sangre. Ese día, la guerra aprendió a borrar hombres en silencio. No encontrarás estas historias en ningún otro lugar. Suscríbete ahora y acompáñame en este viaje por los episodios más inquietantes de la historia militar. Y dime en los comentarios, ¿crees que un tanque puede simplemente desaparecer? Amanecía, 5:40 horas. El bosque respiraba niebla, una bruma espesa, baja, pegada al suelo como un animal cansado. La tercera compañía de tanques avanzaba por un camino de tierra que apenas merecía llamarse camino. Pinos altos, troncos negros de humedad, charcos que reflejaban un cielo gris sin profundidad. El objetivo era simple: llegar a un claro cerca del pueblo de Lipniki, apoyar a la infantería, romper un nudo de resistencia alemana. Nada heroico, nada extraño, solo otro tramo de guerra. El capitán Zorin iba en el primer T-34, mapa sujeto con pinzas dentro de la torreta, un lápiz mordido entre los dedos. Miraba el reloj, miraba el bosque, miraba la línea de tanques detrás. «Distancia no mayor a 100 metros», ordenó por radio. «No se separen, estos pantanos se tragan máquinas». El último de la columna era el tanque número 312, tripulación del teniente Melnovic, 23 años, 2 batallas previas, nervios firmes, manos aún limpias. A las 6:02, el operador de radio del tanque líder habló. «312, mantenga la distancia». Silencio. Repitió el mensaje. Nada. No hubo chisporroteo, no hubo interferencias, no hubo corte brusco, solo ausencia. A las 6:04, Zorin levantó el puño. La columna frenó. «Verifiquen señal». El técnico movió perillas. Golpeó la carcasa de la radio. Nada. Como si alguien hubiera apagado al 312 desde dentro del mundo. A las 6:11 enviaron un jeep de reconocimiento hacia atrás. Avanzó 1 kilómetro. 2. Regresó con los faros cubiertos de barro y la cara del conductor sin sangre. «La carretera termina», dijo. «Solo bosque. Moss aplastado. Ramas rotas. Ni huellas de oruga, ni cráter, ni humo». El capitán Zorin bajó del tanque, hundió la bota en la tierra. Era firme, no cedía. «No pudo hundirse», murmuró. Miró al bosque. El bosque no devolvió la mirada. 6:18. Zorin tomó la decisión que marcaría todo. «Seguimos avanzando. La misión no se detiene por una máquina». Los tanques arrancaron, uno por uno, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. En el cuaderno del oficial de operaciones, alguien escribió con lápiz: 312, sin contacto. Y ese pequeño trazo gris fue el inicio de una semana que ningún mapa podía explicar. Porque el bosque no había atacado, no había disparado, no había explotado nada. Simplemente había tomado un tanque y lo había hecho desaparecer. Y aún nadie lo sabía, pero esa mañana no habían perdido solo una máquina. Habían perdido tiempo, habían perdido iniciativa, habían perdido la posibilidad de salvar a 4 hombres. Y la guerra no perdona ese tipo de errores. 8:30 horas. Cuartel general de la brigada. Una escuela abandonada, ventanas rotas, mapas clavados en las paredes con bayonetas, olor a café frío, cables cruzando el suelo como venas. El coronel Levchenko escuchó el informe sin parpadear. «¿Se hundió?» «No, camarada coronel», respondió Zorin. «La tierra es firme, ni rastro de orugas, ni marcas de arrastre». Levchenko miró el reloj, luego el mapa, luego la cara cansada de Zorin. «Tenemos una ofensiva en marcha», dijo. «Un tanque no cambia una operación». A las 9:00 llegó una orden inesperada desde arriba. Suspender búsqueda. Prioridad: romper la línea enemiga en Lipniki. Un mensaje seco, frío, definitivo. Zorin apretó los dientes, no discutió, pero no obedeció del todo. A las 10:12, en la sala de radio, algo crujió en los auriculares. Una frecuencia alemana, fragmentada, débil.
Una máquina rusa. Sin disparos. El bosque se la tragó. El operador levantó la vista. ¿Repito eso al mando? Levchenko negó con la cabeza. Interferencia, ruido, nada más. A las 11:40, Zorin envió una segunda patrulla. Zapadores, detectores de minas. Avanzaron hasta el punto donde el jeep se había detenido. Revisaron cada metro. Y entonces lo vieron. Hundimientos. No un cráter, no una explosión. Hundimientos suaves, como si algo muy pesado hubiera sido presionado hacia abajo y luego retirado. Al lado, manchas oscuras. Sangre. Poca, pero fresca. No había huellas de botas alejándose, no había arrastre, no había casquillos, solo tierra aplastada y silencio. A las 13:00 llegó el primer error serio de inteligencia. Fotografía aérea. Un objeto sospechoso a 1,5 kilómetros al norte. Una sección fue enviada. Corrieron, se arrastraron, rodearon el punto. Era un pino caído, nada más. La tensión subía, y con ella las dudas. Pudieron capturarlo, dijo un teniente. Pudieron robarlo, dijo otro. Pudo caer en una cavidad subterránea, aventuró un tercero. Ninguna explicación encajaba, porque un el T-34 no desaparece sin dejar cicatrices. A las 14:25, un mensajero llegó sudando. Traía un papel doblado, mensaje de partisanos locales. Escuchamos un motor en el bosque, luego un grito, después nada. Levchenko leyó 2 veces, luego una tercera. No levantó la voz, no dio órdenes, solo dijo: sigan buscando. Y esa simple frase cambió el tono de toda la operación. A las 15:10 partió una unidad mixta, infantería, zapadores, un guía partisano apodado Sich, hombre flaco, ojos amarillos, olor a tabaco viejo. Caminaba sin hacer ruido, como si el bosque le pidiera permiso para cada paso. Se detuvo en un claro, señaló el suelo. Aquí pasó algo pesado, pero no se fue caminando. Mostró una rama rota, un arbusto aplastado, una línea irregular en el musgo. Los alemanes no entran aquí, susurró. Le tienen miedo al pantano. A las 16:00 empezó a llover, no una lluvia normal. Un muro de agua, grueso, persistente. El sonido apagó cualquier otro ruido. Borró olores, mezcló huellas. El bosque se cerró. A las 17:30 encontraron algo más. Un casco de radio. Roto. El del teniente Melnovic. Estaba a 200 metros del último punto conocido. No había sangre cerca. No había pisadas alrededor. Solo el casco. Como si alguien lo hubiera dejado a propósito. En el cuartel general estalló la discusión. «¡Estamos perdiendo tiempo!», gritó Levchenko. «¡Estamos perdiendo hombres!», respondió Zorin. Silencio. A las 19:30 volvió a escucharse una transmisión alemana. La máquina bajó, como al agua. Esta vez nadie habló. Nadie quiso escribirlo. La búsqueda se detuvo al anochecer, sin tanque, sin tripulación, sin respuestas, solo con una certeza nueva. Aquello no había sido un accidente, y el bosque no estaba vacío. 3 días después, 17 de julio de 1944, el bosque ya no parecía el mismo, más oscuro, más cerrado, como si hubiera crecido en silencio durante la noche solo para esconder algo. A las 6:20, una patrulla de zapadores encontró tablas viejas cubiertas con musgo, demasiado rectas para ser naturaleza. Las levantaron. Debajo, un hueco, un descenso estrecho, madera podrida, aire frío subiendo desde abajo, una mina de turba abandonada, de antes de la guerra. Nadie la tenía marcada en el mapa. Bajaron una linterna, la luz tembló, reveló paredes húmedas, y algo más, huellas de orugas, frescas, iban hacia adentro. Zorin cerró los ojos un segundo. «No se lo tragó el bosque», dijo. «Lo metieron aquí». A las 12:40 bajó el primer explorador con una cuerda atada al pecho. «¡Hay un túnel lateral!», susurró por radio. Las marcas continúan, y luego se detienen. Un derrumbe, un tapón de tierra y vigas rotas. Pero el tanque no estaba allí. Solo encontraron un cajón de munición soviética vacío y una radio alemana portátil.
Silencio en la galería. Arriba, Levchenko apretó el mapa con fuerza. Eso ya no era un accidente. Eso era una operación. Según un informe interno clasificado, en esa zona actuaba una unidad de sabotaje desconocida. Hombres que hablaban ruso, que conocían señales de radio soviéticas. Tal vez desertores. Tal vez comandos. Tal vez algo peor. Eso explicaba la voz. Eso explicaba la orden falsa. Eso explicaba el silencio perfecto. Pero no explicaba dónde estaba el tanque, ni dónde estaba la tripulación. El 18 de julio, la búsqueda se amplió a 5 kilómetros. Más soldados, más zapadores, más riesgo. A las 9:15 ocurrió el primer golpe logístico. El combustible empezó a acabarse. Los camiones quedaron atascados en barro hasta los ejes. Los suministros no llegaban. Todo se ralentizó. A las 11:40, un zapador pisó una mina vieja. No murió, pero gritó. Y ese grito hizo que todos entendieran que ya no estaban cazando un misterio. Estaban caminando dentro de una trampa. A las 16:00 encontraron algo nuevo. Otra mancha de sangre. Más grande. Más reciente. Y al lado, una vaina de pistola alemana. Zorin la levantó con 2 dedos. Aquí sí hubo pelea. En el cuartel general, los rumores empezaron a moverse más rápido que las órdenes. Se decía que la tripulación estaba viva, que la estaban interrogando, que el tanque iba a ser enviado a Alemania. Nadie lo escribía. Todos lo pensaban. A las 19:00 llegó otra orden desde arriba. Suspender la búsqueda. Zona declarada insegura. Recursos redirigidos al frente principal. Levchenko leyó el mensaje 2 veces. Luego miró a Zorin. Si obedecemos, no los volveremos a ver. Zorin no respondió. Miró el bosque. El mismo bosque que había tragado un tanque sin hacer ruido. Y por primera vez entendió algo que ningún manual enseñaba. Que la guerra no siempre mata con fuego. A veces mata con burocracia. Esa noche nadie durmió. Y en algún lugar, en la oscuridad entre los pinos, un motor volvió a rugir. Solo por un segundo. 27 de julio de 1944. Después del aguacero. Una tormenta larga, pesada. Como si el cielo hubiera querido lavar el bosque antes de devolver lo que había escondido. A las 6:50, un campesino llegó al puesto avanzado, sombrero en la mano, barro hasta las rodillas, mirada inquieta. «Hierro», dijo. «Hay hierro en el barranco». Zorin no hizo preguntas. Tomó un pelotón, un camión, y salió de inmediato. El barranco estaba a 2 kilómetros al oeste, un tajo en la tierra. Un lugar donde el agua había arrancado raíces y dejado al descubierto algo imposible de confundir. Un costado de acero verde. El tanque 312, volcado, torcido, con las orugas arrancadas. La torreta girada casi al revés, como si alguien lo hubiera empujado al límite y luego lo hubiera soltado al vacío. No había cuerpos dentro, solo hollín, olor a combustible quemado, y un atrapo empapado en aceite metido a propósito en el compartimento del motor. Un incendio intencional. En la plancha frontal, marcas de tiza alemana, símbolos tácticos, números de inspección. No lo habían destruido al encontrarlo, lo habían estudiado. Habían intentado llevárselo, noche tras noche, con troncos, con cuerdas, con manos, y cuando vieron que no podían, lo abandonaron. Pero lo peor no estaba en el tanque, estaba más allá. A las 11:30, en un claro cercano, un zapador gritó. 3 montículos de tierra, pequeños, torpes, 3 tumbas, sin cruces, sin placas, sin documentos, cavadas con prisa, cerradas con culpa. Los cuerpos ya no estaban allí, habían sido movidos, pero quedaban restos, fragmentos de tela soviética, botones, un trozo de cinturón. El cuarto hombre nunca apareció. Nadie habló durante varios minutos. El viento movía las copas, el metal del tanque crujía al enfriarse. Zorin se quitó la gorra. Levchenko cerró los ojos. Ya no había duda. No fue un accidente. No fue el pantano. No fue la mala suerte. Fue una operación limpia, silenciosa, perfectamente ejecutada. Un grupo que hablaba ruso,
que conocía frecuencias, que sabía cómo detener un T-34 sin disparar un solo tiro. Un grupo que ganó tiempo. Información. Y luego se fue sin dejar firma. Días después, un informe interno, sellado y clasificado, mencionó la posibilidad de una unidad especial alemana operando con desertores soviéticos. Nunca se hizo público. En los documentos oficiales, el tanque 312 fue marcado como perdido en acción. La tripulación, desaparecida. La ofensiva en Lipniki fue un éxito. El nudo de resistencia cayó. Las bajas fueron mínimas. El frente avanzó. Levchenko recibió una felicitación. Zorin, una reprimenda discreta por desviación innecesaria de recursos. Nadie habló de las tumbas. Nadie habló del barranco. Nadie habló del casco de radio dejado como señuelo. Porque en tiempos de guerra, la verdad también es un recurso. Y a veces es el primero que se sacrifica. Años después, en entrevistas de posguerra, algunos oficiales dejaron escapar una frase. Si hubiéramos ignorado la orden, nunca la terminaban. El bosque, en Bielorrusia, sigue allí. Las marcas en la tierra ya casi no se ven. Pero cuando llueve fuerte, dicen los lugareños, el suelo vuelve a hundirse un poco, como si recordara el peso de un tanque. Y de 4 hombres que la guerra decidió borrar sin explosiones, sin héroes, sin monumentos. Y esa fue la verdadera derrota. Los documentos se cerraron, los mapas se abnovili. La guerra siguió adelante. Pero el episodio del tanque 312 nunca desapareció del todo. En 1946, un memorando restringido mencionó el caso solo con una línea. Pérdida de material por interferencia enemiga no convencional. Nada más. Ni una palabra sobre el engaño por radio, sobre la mina de Turba, sobre las marcas alemanas en la coraza. Ni una palabra sobre la orden que llegó demasiado pronto. Levchenko fue ascendido. Un despacho más grande, un retrato en la pared, otra estrella en el uniforme. Nunca volvió a hablar del bosque. Zorin fue transferido a una unidad secundaria. Siguió combatiendo. Sobrevivió a la guerra. Pero, según contó más tarde un camarada, despertaba algunas noches repitiendo un número en voz baja. 312, 313, 314. Como si aún esperara una respuesta por radio que nunca llegó. Los nombres de la tripulación fueron inscritos en una lista larga, demasiado larga, desaparecidos sin rastro, sin fecha de muerte, sin lugar de entierro, sin historia oficial. Solo 4 líneas mecanografiadas en un archivo que nadie consultaba. Con los años, los campesinos del lugar empezaron a contar una versión distinta. Decían que, al amanecer, a veces se oía un motor lejano en el bosque, muy bajo, muy breve, como si alguien arrancara un tanque y lo apagara de inmediato. Otros decían que habían visto hombres con uniformes viejos caminando entre los pinos cuando caía la niebla. No hablaban, no miraban a nadie, solo avanzaban hacia el barranco. Nadie en el ejército volvió a investigar, porque ya no había nada que ganar. La ofensiva había sido un éxito, el frente había avanzado, la guerra se había ganado. Y en la lógica fría de un cuartel general, eso era lo único que contaba. Pero la verdad no funciona así. La verdad no se queda en los informes, no obedece órdenes, no desaparece porque alguien lo decida. Se queda en los lugares, en la tierra, en el silencio y en la conciencia de quienes saben que pudieron hacer más. El tanque 312 no fue solo una máquina perdida, fue una decisión. Una pausa que no se tomó, una búsqueda que se canceló, una orden que pesó más que 4 vidas. Esa fue la verdadera factura. No la firmaron los alemanes, no la firmó el bosque, la firmó un cuartel general que eligió el mapa antes que a los hombres. Y esa elección, aunque ganara una batalla, perdió algo más grande. Porque en la guerra no solo se pierde territorio, a veces se pierde la línea exacta donde termina la estrategia y empieza la culpa. Y esa línea, nadie la dibuja en los mapas. Si quieres más historias como esta, historias reales donde una sola decisión cambia el destino de hombres y batallas, suscríbete ahora. Y escribe en los comentarios, ¿habrías detenido la ofensiva para seguir buscando al 312? Porque esa pregunta sigue sin respuesta.